Hola a todos, bienvenidos a otra edición del podcast de Jupi Digital, un podcast donde hablamos de análisis de datos, futuro del trabajo, tecnología, trabajo remoto, estilo de vida digital. Hoy vamos a estar conversando de un tema súper interesante que es algo que nos pasa con bastante frecuencia dentro de nuestro bootcamp. Nosotros tenemos un bootcamp donde ayudamos a profesionales, estudiantes avanzados, estudiantes que están recién comenzando a meterse en el mundo de la tecnología, en el mundo laboral, de IT, de lo que es tecnología de la información, tecnología digital. Y nos pasa bastante seguido en nuestro bootcamp que algunas personas nos piden volver a hacerlo, ya sea porque eh, lo más tradicional y lo más habitual es que el bootcamp lo cursaron por primera vez y no lo llegaron a completar por algún motivo. En nuestro caso tenemos una política de recursado gratuito, pero también nos está empezando a pasar últimamente y ya vamos por la generación 8 que está a punto de comenzar de nuestro bootcamp. Ya llevamos casi 2 años en esto y empezó a pasar que gente de generaciones tempranas nos contacta para volver a recursar. Eh, y bueno, a Cristian se le ocurrió esta idea. Acá aprovecho, le presento. Cristian Agüero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es nuestro Hola CEO y Mauro, fundador ¿cómo te va? de Jupi. ¿Qué tal, Cristian? Y bueno, contame un poco, a ver, digamos, Cristian nos trajo este tema para hablar hoy en el podcast y como yo dentro del bootcamp soy el que se ocupa de habilidades blandas. Es algo que tiene mucho que ver con los procesos educativos, con los procesos de formación. Y bueno, Cristian, contanos un poco a ver de dónde surge esta idea y por qué te pareció un tema interesante para traerlo acá para el podcast y para nuestra audiencia. Sí, gracias Mauro. Sí, y gracias porque tomemos este tema, porque me llamaba mucho la atención de que, bueno, el circuito habitual es personas que vienen a nuestro bootcamp, se entrenan, se van al mercado laboral o mejoran sus habilidades en la organización en la que ya se encuentran, pero venía repetitivamente apareciendo sí, uno cree que al principio decís, claro, les encanta la marca, siguen la marca, se enamoraron de nuestro bootcamp, pero cada vez son más las personas que preguntan la idea que tienen estos exalumnos es, ¿por qué volver a hacer el bootcamp? Y decir, y por supuesto, nosotros tenemos un bootcamp que está vivo, los contenidos se van renovando, se van ampliando. Hoy damos temas que antes no se daban, pero la pregunta millonera que te tenía que hacer a vos, Mauro, por tu perfil en el coaching y el entrenamiento que haces en el bootcamp, ¿por qué alguien estaría evaluando volver a cursar nuevamente el bootcamp? Bueno, sí, es un tema súper interesante y esto voy a ir como, si se quiere, un pasito más atrás y por supuesto, Cristian, a medida que vayas escuchando y me quieras ir metiendo bocadillos o comentarios o preguntas, está buenísimo. Eh, Hoy está muy, muy discutido o muy, si se quiere, muy en ebullición todo este tema de qué significa educarse. De hecho, bueno, nosotros en nuestro propio bootcamp tenemos una oferta de educación, pero el mundo está evolucionando mucho en sus diferentes ofertas educativas. O sea, si nosotros pensamos en educación en términos tradicionales, uno va a la escuela, bueno, jardín, escuela, primaria, secundaria, bueno, según qué país le llaman diferente, y después vas a la universidad, obtenés un título y ahí ya estarías, entre comillas, preparado o listo para el mercado laboral. Eh, y eso fue diseñado para un mundo en el cual los cambios eran muy lentos. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar cómo era el mundo hace 100 años, 150 años, lo más probable es que una persona elegía una carrera, elegía una profesión y en esa profesión probablemente se iba a retirar, iba a pasar casi toda su vida laboral haciendo lo mismo. Y hoy en día el mundo cambia tanto. De hecho, está esta frase que nosotros incluso la usamos también a los momentos de vender el bootcamp. La mayoría de los trabajos más demandados hoy, hace 20 años, no existían directamente. Entonces está esta idea, bueno, ¿cuáles van a ser los trabajos más demandados en el futuro? Entonces, por un lado está toda esta idea de que yo tengo que estar en constante preparación y en constante educación. Pero al mismo tiempo
está empezando a cambiar este concepto de lo que significa educarse. Porque, ¿qué pasa? Hace unos años, educarse era, me siento en una sala a escuchar a un profesor hablando, impartiendo conocimiento. Estaba esta palabra de que había impartir conocimiento. Era como, o sea con un profesor, o sea con un libro, o sea con un video, si se quiere un curso grabado, pero en definitiva es alguien transmitiendo un conocimiento que yo, de alguna manera, como la Matrix que me lo enchufan en la cabeza, ese conocimiento se me descarga y lo tengo adquirido en cierto modo, ¿no? Este, Ahora, ¿qué pasa? Y esto yo a todo el que está escuchando esto lo invito a que se traslade a alguna situación pasada de su vida en la que recuerde haber estudiado algo, sea matemática, sea física, sea biología, ciencias naturales, lo que sea, algo de la historia. En un momento de tu vida estás muy intensivamente estudiando algo y después pasan los años y eso que creíste haber aprendido se disipa, se disuelve. Pasa mucho con gente que estudió un idioma en su juventud y después no lo mantuvo y no lo aplicó y no lo practicó. Entonces está empezando a surgir cada vez con más fuerza y creciendo mucho este concepto de que una cosa es recibir un conocimiento, una cosa es recibir información, recibir una técnica para hacer algo y yo la escucho, pasa por mi proceso cognitivo en cierto modo. Creo haberlo entendido porque el profesor lo explicó de una manera muy, muy, muy prolija y muy acomodada, pero después cuando tengo que usar ese conocimiento, no puedo, porque básicamente no tengo el entrenamiento. Y acá es donde entra en juego esta palabra entrenamiento. Vos antes mencionabas coaching, la palabra coaching viene del deporte, de los coach deportivos, y el coaching Sí. también es una forma de entrenamiento en cierto sentido. Entonces, un poco lo que está empezando a pasar cada vez más es que nos estamos dando cuenta como sociedad, y en buena hora, muy bueno que pase, nos estamos dando cuenta que recibir un conocimiento no es suficiente para poder decir, ah, esto ya lo sé. Entonces, ¿qué está pasando mucho? Que supongo yo que le debe pasar a estos alumnos del bootcamp que toman esta idea de recursar. Cursaron por primera vez, escucharon, aprendieron, entendieron, practicaron un poco y después pasó el tiempo y por distintos motivos suspendieron esa práctica. Sea porque ya no estaban dentro de la estructura del bootcamp, entonces les costaba mantener el hábito de llevar la práctica, sea porque no estaban tan apurados por conseguir trabajo, se venía fin de año. Siempre hay un montón de motivos por los Sí, cuales uno no pero hay un mantiene. montón, exactamente. Claro, claro, todas esas situaciones que nosotros también la vemos, porque en nuestro bootcamp después tenemos un gran proceso de inserción laboral, donde le estamos muy encima a todo el proceso, a todos los alumnos, y vemos que no es fácil mantener el hábito de mantener los conocimientos al día. Esto es lo que Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, uno de esos 7 hábitos, Stephen Covey lo llama mantener la sierra afilada, y usa esta metáfora como que sos un leñador que tiene que, de un día para el otro te van a llamar a talar árboles, digamos, ¿no? Y bueno, si yo Ujú. al día que me llaman a talar un árbol no tengo la sierra afilada y le tengo que decir a mi cliente, bueno, espérame que afilo la sierra, probablemente pierda un día o varias horas de mi trabajo y tal vez pierda una oportunidad. Entonces, con esta metáfora, que es vieja, obviamente, hoy en día con todas las Sí, ideas de, sí. de la Pero, ecología y todo pero eso. se entiende perfectamente, claro. Ok. Bueno, entonces Stephen Covey escribió su libro hace muchísimos años. Entonces la idea es esta de, yo tengo que mantener mi sierra afilada. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en nuestro proceso de inserción laboral, en nuestro bootcamp? Es fundamental y forma parte de nuestro proceso dedicarle cierta cantidad de horas por día, la que uno pueda, pero recomendamos que sea al menos una, a mantenerse trabajando en proyectos propios. ¿Por qué? Porque eso hace que uno esté al día con las habilidades que adquirió en el bootcamp o en el proceso que sea que hayas realizado, para que cuando llegue el momento de presentarse una prueba técnica, en el momento de que te contraten, uno tiene esas habilidades al día y las tiene a mano. Ahora, ¿qué pasa? En muchos casos, la gente hace este trabajo de hacer un curso, hacer una capacitación, incluso muchas veces hasta una carrera universitaria, que uno supondría, bueno, estuve 5 años, 7 años estudiando algo de manera muy intensa y uno supondría que esos conocimientos están absolutamente fijados,
Pero si el tiempo pasa y yo eso no lo entrené, no lo incorporé, acá también hay un concepto súper interesante porque la palabra incorporar significa pasar por el cuerpo. Y pasar por el cuerpo significa no solamente quedarme con la parte intelectual de leer algo y entenderlo. Hay muchos ejemplos en este tipo, de este estilo que son, digamos, muy obvios y muy claros, que es, uno no puede aprender a andar en bicicleta leyendo un manual. Uno no puede aprender artes marciales leyendo un libro sobre artes marciales. Por supuesto que un libro de artes marciales me va a ayudar a mejorar mi práctica y a ser un mejor luchador en la disciplina que sea que yo elija. Pero si yo no voy todos los días con un maestro que me ayuda en mi proceso de entrenamiento y de aprendizaje, porque en definitiva acá es cuando se empieza un poco a fusionar esta idea de entrenamiento y aprendizaje. O sea, lo que yo no entreno, no puedo considerar que lo aprendí. Entonces, un poco resumiendo, y acá también te dejo vos, Cristian, a ver cómo lo ves y si no me fui muy por las ramas, pero un poco lo que yo me imagino que debe estar pasando y que en cierto modo nosotros también incentivamos muchas veces a la gente, por eso tenemos esta política de que cualquiera que haya cursado el bootcamp eh, lo puede recursar de ciertos Sí, sí, parámetros. cualquiera que haya cursado que por alguna razón no lo haya podido completar puede venir y lo puede recursar. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y lo hacemos también con ese objetivo, con entender que la educación cambió, el mundo está cambiando y ya no es suficiente sentarme a consumir un contenido. De hecho, hoy en día tenemos, por ejemplo, YouTube, que es una fuente inagotable de recursos educativos. Hoy en día estamos en el punto de la humanidad donde es más fácil, más gratis, diría, ya ni siquiera barato, gratis acceder al conocimiento que se te ocurra. Pero ¿por qué la población mundial no está altamente educada? Porque la educación va más allá de recibir un conocimiento que me entra en el cerebro. La educación es entrenamiento y para poder aprender algo yo necesito entrenar con una comunidad de aprendizaje y con un maestro que me están constantemente acompañando en ese proceso de aprendizaje barra entrenamiento, que me van marcando los errores, que si yo le pego, estoy haciendo artes marciales y le pego a la bolsa con el puño mal inclinado, el profesor que está parado al lado mío me ve y me dice, no, estás inclinando mal el puño, se hace así, no se hace así. Y eso no lo vas a obtener ni en un video de YouTube ni leyendo un libro. Lo vas a obtener a través de un proceso de aprendizaje y de entrenamiento en comunidad. Entonces, lo que tienen los bootcamps, y eso es algo que lo diferencia muchísimo de las capacitaciones y de los cursos en general, es que justamente está esa comunidad de aprendizaje que me brinda ese acompañamiento. Que si me ven en un punto en el que estoy haciendo algo mal, me van a ayudar a corregirlo. Que si yo estoy en un punto en el que no sé cómo avanzar en el próximo paso del proceso o cómo destrabar una situación, voy a tener esa gente que me acompañe. Y eso es en definitivamente lo que a mucha gente muchas veces les pasa, ¿no? Que dicen, bueno, necesito otra dosis de este acompañamiento. Y como nosotros lamentablemente por el momento no tenemos una oferta de Bootcamp 2.0 para ofrecerle a nuestros alumnos como si fuera un posgrado, una evolución, dicen, bueno, no importa, aunque sea quiero cursar de nuevo el mismo Bootcamp, porque necesito esa Está bien. comunidad que me acompañe. Claro, bueno, ok. Sí, te agradezco. A ver, me he tomado la costumbre de interrumpirte muchas veces antes, pero hoy no veía ninguna necesidad y me gustaba. Fue súper amplio. Es más, me llevaba a preguntarme cosas que yo decía, pero como si el contenido que se dio en el bootcamp, el entrenamiento, el acompañamiento con los docentes, fue súper completo. ¿Por qué alguien querría volver a hacerlo pensando, yo digo, pero ¿acaso hay temas que no hemos dado o explicado bien? Y no es lo que pasa, que es muy entusiasta el pedido de alguien. Yo creo que si alguien, o en mi caso particular, voy a un lugar, me entreno y considero que el entrenamiento que recibí fue insuficiente, no le voy a pedir de nuevo que me vuelva a entrenar porque considero que no me entregó lo que tenía para entregarme. Ahora, sin embargo, no es este el caso de estos alumnos, con lo cual me lo respondiste, Mauro, pero creo que mucho tiene que ver con la palabra entrenamiento. Entonces, repetir, Sí, sí, entrenar, exactamente. me quedo en una frase, ¿no? Porque si te tomara todo lo que nos contaste y tratara de resumirlo, hay personas que solicitan volver a tomar un entrenamiento, nuestro bootcamp, por el hecho de volver a entrenar con su comunidad de aprendizaje y estar acompañado, o sea, sus compañeros, con sus docentes y por ese maestro que lo va a estar ahí guiando.
Bueno, sí, como para cerrar, porque tampoco hay mucho más para darle vuelta al tema, yo volviendo un poco al ejemplo, antes puse el ejemplo de las artes marciales, justamente porque yo a mis hijos chiquitos los llevo a judo, es una disciplina que, bueno, súper interesante, tiene un montón de aspectos positivos, pero algo que me llama mucho la atención, y lo comparo un poco con esto que venimos conversando, en el turno posterior a cuando mis hijos se van de judo, vienen los grandes, digamos, ellos le dicen los viejos, por decirlo de alguna manera, y viene gente que Sí, hizo judo toda su vida, y uno puede decir, son maestros de judo, son cinturón negro, saben un montón, y sin embargo, siguen yendo, no es que dicen, ah, no, yo ya aprendí judo, yo ya sé judo, de hecho ya saben, porque son maestros, porque tienen cinturón negro, algunos fueron olímpicos, fueron a... y sin embargo siguen entrenando, y siguen estando en una comunidad de aprendizaje donde otras personas les siguen dando una retroalimentación de lo que están haciendo y de cómo seguir aprendiendo. Entonces, a mí me parece súper interesante rescatar un poco este concepto de que sea lo que sea que hagas, el aprendizaje nunca termina, nunca se acaba, nunca vas a poder llegar al punto en el que sí, listo, ya sé, ya es suficiente. Y por eso nosotros reforzamos tanto que en la parte de inserción laboral sigan entrenando, sigan practicando, sigan estudiando, sigan leyendo, sigan consumiendo contenido, pero también trabajen en llevarlo a la práctica, porque si no trabajan en proyectos propios específicos, sobre todo cuando estás tratando de conseguir trabajo, porque después mucho de eso se aprende en el trabajo. O sea, la realidad es que uno sí. empieza a Ya trabajar te en una toca porque lo empresa, estás haciendo habitualmente en el lugar a donde estás desempeñándote. exactamente, y te pagan por eso, entonces forma parte de tu trabajo y ya como que tu entrenamiento se hace de manera medio automática. Pero aún así, cumplir con un trabajo no es un proceso de entrenamiento guiado, estructurado, con un objetivo de llegar a recibir un conocimiento o un entrenamiento. Por eso los que entrenan judo tienen su etapa de entrenamiento y su etapa de competición en la que ponen en juego lo que fueron aprendiendo. Entonces, bueno, como para cerrar esta idea, independientemente de si les atrae o no la idea de recursar un bootcamp con nosotros o de cursarlo por primera vez, la idea de que aprendizaje continuo y entrenamiento continuo cada vez son lo mismo me parece interesante y poderosa como para compartir. Bien, muchísimas gracias, Mauro. Me respondiste esta pregunta fundamental. Y si bien fue corto, era solo una pregunta, pero te agradezco tu tiempo. Bueno, gracias Cristian por traernos este tema y bueno, gracias a la comunidad. Siempre nos resulta muy interesante también tomar temas que van surgiendo. Muchas veces lo hacemos, como en este caso, en base a inquietudes que nos van surgiendo en nuestro propio bootcamp, pero también muchas veces la gente nos escribe y nos hacen preguntas, así que van a tener acá, esto se publica en YouTube, en Spotify, tienen la posibilidad de dejar comentarios o de escribirnos. Cualquier tema que les resulte atractivo para que tratemos, será considerado y bienvenido. Así que bueno, gracias Cristian y nos vemos la próxima. Dale, muchas gracias. Hasta luego.